Muy bien, estamos de retorno y ya está en nuestro set el economista Sandro Acosta, candidato a la provincia de Coronel Portillo, que va con el símbolo de la lampa. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y muy buenas noches a la comunidad de la audiencia. Muy bien, estamos realmente, este tiempo es apremiante, ¿no? Como Sí. que tratamos de caminar, de conocer, de llegar a toda la población. Creo que la mejor forma de hacer campaña es poder visitando a los diferentes sectores para de esa manera conocer cuál es la problemática y también dar a conocer las propuestas de tu plan de gobierno. Efectivamente, nosotros en todo este proceso que hemos iniciado hemos tratado y estamos haciéndolo llegando a los diferentes sectores de la ciudad, caseríos, comunidades nativas, asentamientos humanos, y justamente, ¿no?, para corroborar in situ la problemática que hay, para ver, por ejemplo, en una lluvia cómo se está, o también para ver cómo es posible llegar, como por ejemplo, ayer que estuvimos en un asentamiento humano Santa Anita, otro asentamiento humano Roger Tamani en Manantay, que en pleno verano es difícil llegar. Imagínate en invierno, ¿no? Esa gente Va a ser está complicado. condenada a vivir confinada. En invierno está condenada a vivir confinada porque es imposible salir de ahí. Y acá, en la ciudad, a 10 minutos del centro de la ciudad. Entonces, ¿eso qué nos hace? Nos hace ver que los grandes problemas de la ciudad nunca han sido abordados en su integridad. Y eso nos da muchas explicaciones de la realidad que vivimos respecto a nuestras autoridades o a los que hoy en día quieren volver a ser autoridad a pesar de ya haberlo ejercido o a pesar de que han estado constantemente atrás del cargo y no han calado porque sus propuestas nunca han sido orientadas, pues, a la solución de la problemática. Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, ¿no?, lamentablemente muchas autoridades han fracasado en su intento de querer hacer una buena gestión, ¿no? Y creen que a veces el Estado es como una escuela, ¿no? Que creen que van a aprender. La primera vez ha sido un aprendizaje, dice, ahora regreso con experiencia, regreso con mayor conocimiento, y esto pues la población no va a seguir esperando. Hay 3 puntos que quiero tocar el día de hoy. ¿Cuáles son las propuestas referente a la mujer, a los niños? Porque me imagino que, si te habrás dado cuenta en las visitas, mayormente son las mujeres las que se preocupan, ¿no? Porque creo que son las que tienen la mayor responsabilidad de poder generar el bienestar para la familia, y son las que acuden y van a escuchar las diferentes reuniones. Sí, bueno, siempre la mujer es la que más participa. Eso hay que destacar de la mujer. Siempre la mujer es la más empoderada en casa, es la que más pendiente está de la solución de los problemas, y ese es un valor fundamental que a veces los hombres un poco que nos chupamos, ¿no? Pero creo que esto también debería ser motivo que, al igual que exigimos igualdad de género, también a veces los hombres como que perdemos ese espacio, ¿no? En vez de, por ejemplo, reunión de padres de familia, Puras madres. creo que ya deben cambiar eso, ¿no? Ay, claro, debe cambiar, ¿no?, ese término, ya no madres de familia. Y la otra gran diferencia es que cuando vas, las madres de familia van con los hijos. Y cuando va el papá, Solo. no va cargando los hijos, ¿no? O sea, eso es digamos, un tema social arraigado acá, que nosotros creo que en aras de mantener la fortaleza familiar deberíamos asumir las mismas responsabilidades, tanto papá como mamá. Efectivamente, Hay algo que me llamó la atención dentro de tu plan de gobierno. He estado revisando, por ejemplo, la primera, ¿no? Promover y gestionar ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la construcción de albergues temporales para mujeres violentadas e hijos en abandono de uno de los miembros tutelares. Mira, ¿en qué consiste? ¿sabe cuál es después después de las denuncias de hurto, de asalto, por cualquier evento, la segunda denuncia es de violencia familiar? O sea, dentro de los índices delictivos, porque obviamente la violencia familiar también es un delito, agredir a una persona también es un delito, peor si es con algún instrumento, ya es incluso intento de homicidio. Claro. Es un delito. Parece mentira, es la segunda causa de índice delictiva en nuestra región, en nuestra provincia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y en su gran mayoría el sexo femenino es el más agraviado, ¿no? Entonces, acá se genera no solamente un problema de agresión física, o sea, el golpe, el moratón pasó, y ahí no se acaba el problema,
se acaba, empieza el otro problema, que es el emotivo, el psicológico, psicológico, ¿no? Y parece mentira, son esas heridas que más duran en su proceso de recuperación, y muchas veces no se pueden recuperar íntegramente, porque a veces lo tienes al agresor todos los días, conviviendo con el agresor, ¿no? Por eso es que esta propuesta Claro, tiene ¿a qué va? como darle Darle esa independencia, claro, digamos, o al menos si es que la intervención, porque esto ya a veces tiene que ver con la salud mental, una terapia de pareja, pero no puedes conviviendo con el enemigo en casa, ¿no? Entonces tenemos que gestionar, ojalá, si estamos seguros que sí, para generar albergues temporales para las personas que sufren este tipo de violencia, porque la idea es rescatar la unidad familiar, la idea es rescatar la familia, no es generar el divisionismo, todo lo contrario. Hay veces el problema de salud mental, debido a muchas circunstancias, al estrés que vivimos, el COVID mismo, cómo nos ha afectado gravemente el sistema de salud mental, la falta de trabajo, genera un estrés que muchas familias, varón, mujer, a veces no lo pueden controlar, no lo pueden administrar. ¿Y en qué termina? En violencia. Lamentablemente el factor económico también es uno de los temas que más problemas trae, ¿no? Y dentro de la familia. Y bien, también hay un tema, por ejemplo, que preocupa muchísimo, es el tema de la entidad de la DEMUNA, que a veces es como una oficina de recepción de documentos, pero no hay una efectividad, no hay el apoyo realmente, la gente que va no siente ese apoyo por parte del Estado, solamente son trámites burocráticos, documentos y nada más. Sí, es que el gran problema es que no tenemos al profesional idóneo ocupando el cargo adecuado. Todo profesional que ocupa un cargo debe ser consciente de su manual de organizaciones y funciones. Tiene que estar consciente de lo que va a hacer y cumplir sus metas. Nosotros, en un eventual gobierno, vamos a establecer metas en todas las áreas. Y en una de ellas es reducir la enorme cantidad de trámites que solamente están ahí recepcionados y que no se están tramitados. Entonces vamos a establecer metas. ¿Para qué? Para que esos casos sean atendidos. No podemos estar tolerando la violencia familiar bajo ningún concepto. Peor el abandono de algunos de los padres, bueno, en su mayoría varones, sí, pues, abandonando a sus hijos, ¿no? Es terrible. Yo te comento un caso íntimo, familiar. Bueno, siempre no me quedo corto, pero sí lo conozco de cerca. Yo provengo de un hogar disfuncional, por ejemplo. A mí, mi papá, le guardo todo el respeto de eso, no soy quien para cuestionarlo, pero sí, se desentendió de mi mamá y yo he sido testigo cómo mi madre, por ejemplo, estaba atrás de él para que él cumpla sus responsabilidades, ¿no? Es triste, ¿no? Yo veía el esfuerzo que hacía mi mamá. Yo no sé por qué una mujer tiene que estar atrás de un hombre para que ese hombre tenga que cumplir con su responsabilidad. Yo no entiendo. Yo cuando tengo 3 hijos. Debería de ser algo realmente que te nazca, ¿no? Porque finalmente tú eres papá y yo también soy mamá, por ejemplo, los hijos llegan a nuestra vida para darles el amor, la protección que ellos necesitan y no cabe en nuestra cabeza de cómo es que alguien se desatiende o puede de repente hacer su vida con normalidad sin tomar en cuenta de cómo está ese hijo, ¿no? Y llegar todavía a una denuncia, a una liquidación ante un juez para recién cumplir por que la amenaza de obligado. Cárcel, por la amenaza de cárcel, ¿no? Y lamentablemente las autoridades hemos tenido en ese estado. Están postulando algunos, están sentenciados 3 veces. Eso y hasta ahora a veces hace acordar, si lo llevamos a un tema ya de gestión pública, a nuestras autoridades, que los dirigentes tienen que estar atrás rogándole para que la autoridad trabaje, para que la autoridad les atienda. Se vuelve un padrastro, ¿no? Abandona al pueblo. Dejamos de ser el padre del pueblo y pasamos a ser el padrastro del pueblo, ¿no? Porque llega por el abandono. Ese tema, la DEMUNA tiene un papel importantísimo y tiene un aliado, que es el Ministerio de la Mujer. Entonces, solamente que hay que saber canalizarlo. Hoy en día la ley, por ejemplo, se ha vuelto drástica y ha agilizado el trámite en el caso de abandono, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos hombres que ya están purgando cárcel por ese tema de omisión. Lamentablemente, esa es la responsabilidad. Y si tienen que pagar su sentencia en ese estado por la omisión familiar, que lo paguen. Que lo paguen porque no es justo. No es justo que un niño tenga que sufrir el abandono familiar por una irresponsabilidad paterna o materna. Así es, muy bien. Otro tema, por ejemplo, dentro de la propuesta, pensando siempre en las mujeres y los niños,
¿Qué propones en el tema de los comedores populares, de las madres que trabajan en los vasos de leche? Tengo leído tu propuesta que va a haber una inserción laboral de forma permanente con ellas. Mira, Pucallpa tiene bastantes espacios públicos abandonados, bastantes. Espacios para parques, espacios para campos deportivos. Y no solamente están abandonados, sino que están sirviendo para que ahí gente de mal vivir se acomode, ¿no? Producto de la falta de iluminación, del monte, etc. Tenemos que recuperar esa armonía, ese orden, esa belleza que tiene Pucallpa como ciudad. El ornato tiene que ser a todo nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollar un programa social en la que vamos a canjear un programa de alimentación con trabajo de estas personas. Pero que no va a ser un trabajo de 8 horas ni bajo un régimen estricto, sino temporalmente, el tiempo que las madres, sin dejar de atender a su casa, a su familia, a sus responsabilidades, pueden darse unas horas de trabajo en mantener el parque, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un ornato y tenemos gente atendida, ¿no? Porque son las personas más vulnerables, por ejemplo, hasta que ellos puedan reinsertarse al mercado laboral. Pero también dentro de tu propuesta, de manera general, tienes muy claro el tema de que es necesario poder promover el presupuesto para poder generar trabajo, ¿no? Porque finalmente lo que la gente quiere es eso, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, el asistencialismo es algo que no se debe dar de forma permanente. Creo que el Estado debería promover más el tema de generar mano de obra. Si nosotros solamente regalamos pescados a la población, siempre vamos a tener una población demandante de asistencialismo. Tenemos que enseñarles a pescar. Yo hablo eso porque es un programa temporal, porque paralelamente vamos a desarrollar programas de inversión pública que tengan impacto productivo sobre la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que hagamos una obra que el trabajo no se termine cuando se termina la obra, sino que este trabajo genere otro tipo de actividad económica, lo que nosotros le llamamos el efecto multiplicador de la economía. ¿Para qué? Para dinamizar la economía. Realmente lo que la gente quiere es trabajar, tener su dinero y se pueda comprar las cosas que ellos quieran. Peor en un estado de crisis en el que estamos. Sí, ¿no? Tenemos que hacer una lucha frontal contra el desempleo en la medida de nuestras capacidades, obviamente, como institución municipal. Pero ahí hay un tema, permíteme que lo sume a esto. Hay un tema social que estamos dejando de ver. Según las últimas estadísticas, el 18.5% de la población entre 14 y 28 años, están considerados como ninis. O sea, son los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan. En serio. Y es un problema social al que tenemos que tener cuidado. Hay un refrán que dice, ¿no?, que la sociedad es la madre de todos los vicios. Entonces, es un grueso, es 18.5% de la población, no estamos hablando de 1 ni de 2%. ¿Y qué va a hacer? O sea, ¿qué futuro nos espera con ese 18.5% de acá a 10 años más? Cuando están en la edad productiva, de hacerse profesional o de producir, y no lo hacen ni lo uno ni lo otro. Hay que preocuparnos por ellos, porque si no, vemos los elevados índices de delincuencia, vemos los programas de vicios en los que fácilmente pueden caer, ¿no? Y aún así, también son demandantes de servicio público. Si se enferman, tienen que ir a una posta. Y el Estado se sobresatura y con gente que no es productivo al país. Que no suma, ¿no?, al crecimiento. Un problema social que debemos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Yo, en su momento, dado el tema de ser autoridad, vamos a liderar, si es que el gobierno regional no lo ve, pero yo espero que sí. Pienso que Celia Prado va a tener la visión correspondiente de atender esta problemática y hacer talleres en la que nos preocupemos y establezcamos una política clara, que es lo que vamos a hacer referente a este grueso. Hay que insertarlos a la sociedad, porque ellos pareciera que están fuera de la sociedad, ya sea a través de actividades artísticas, de actividades culturales, deportivas, o también de empleabilidad, porque no podemos dejarlos al abandono. Hablando sobre ese tema, por ejemplo, en el sector educación, la gran mayoría de candidatos tocan los ejes, ¿no?, educación, salud, seguridad ciudadana, lo que son caminos rurales, pero sin embargo, cuando ya llegan a ocupar el cargo de autoridad, se olvidan de este sector.
el sector de educación es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la educación nosotros podemos lograr salir, cambiar un poco el panorama actual. ¿Cuál es la propuesta de Sandro Acosta referente a ese tema? La educación es la solución a todos los problemas del país. Y paradójicamente es algo que no lo podemos atender. Yo tuve la oportunidad de estar en Francia y escuchaba cuando asistía a un evento que la política francesa está orientado a un buen sistema educativo, bajo una sola premisa, bajo esta premisa, que de todos esos muchachos que asisten a la escuela, uno de ellos les va a gobernar. Cualquiera, no se sabe quién, pero uno de ellos les va a gobernar. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se preocupa para tener un buen gobierno. Entonces, ¿y cómo te preocupas para tener un buen gobierno? Pues enseñándoles a todos bien, dándoles una buena calidad de vida. Es la única manera que te garantiza que el que te gobierne va a ser un buen gobierno. Y eso no lo vemos nosotros. Es más, seguimos peleándonos en los últimos puestos en actividades educativas básicas. 8 años, 12 años el mismo problema. Y nuestras autoridades no tienen ni siquiera el tino. A ver, ¿quién es el que ocupa primer puesto? Moquegua, Tacna. ¿Por qué no me voy a ver cómo funciona? Esa experiencia exitosa que tiene, ¿no? Es De más, poder copiarlo. Si nos regresamos al colegio, si no he estudiado, creo que hacíamos esto para ver el que he estudiado y poder responder a Copiar. Y así no tienes la capacidad de crearlo, de solucionar, al menos copia una experiencia exitosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dentro de nuestras competencias pensamos que acá el factor humano es la clave. Pensamos contribuir firmemente a la capacitación docente. Y si no tenemos docentes calificados, es bien quiénes son los que transmiten conocimiento a los alumnos, son los docentes. Entonces vamos a desarrollar en la medida de nuestras posibilidades y competencias programas de capacitación a los docentes, básicamente. Otro gran problema es la infraestructura. En nuestras competencias podemos atender hasta escuelas primarias y vamos a tratar de salir, son más o menos 5,000 escuelas que hay en la provincia de Coronel Portillo, de los cuales casi el 50% está en estado deteriorado que necesita refacción o construcción nueva. Vamos a desarrollar un programa intensivo dentro de un solo paquete, elaborar proyectos para que no lo hagamos con presupuesto que nos transfiere el Estado porque es mínimo y no va a alcanzar. Lo vamos a tratar de hacer mediante programas de gestión a través del INFES o el mismo Ministerio de Educación para que sean ellos quienes te financien. Pero hay que hacer buenos estudios, que justifiquen el tamaño de inversión y no pues como por ejemplo, mira, tuve la oportunidad de estar en Miguel Grau, que es allá en la Divisoria, que no está mal. Un colegio se han gastado 7 u 8 millones de soles para 200, 300 alumnos. Es una inversión que no requería. Lo pudiste ¿no? haber hecho con 2 millones y los otros 4 millones o 5 millones pudiste haber invertido en cualquier otra necesidad. No hay prioridad de gasto, ¿no? No hay prioridad de gasto y no hay calidad de gasto, que es lo más importante. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer de que el presupuesto alcance para cubrir más necesidades mediante la optimización de los recursos. Entonces, sí, hay que apostar a la educación. Es más, yo pienso institucionalizar un premio a los mejores estudiantes de los 7 distritos. No sé si lo hago con presupuesto municipal, no sé si lo haga con alianza privada, claro, o lo hago con mis propios recursos. Pero yo debo incentivar a los alumnos a dejar un premio todos los años, al menos mientras yo sea alcalde, a los mejores alumnos de cada uno de los distritos de esa manera pues se promueve realmente una competencia sana, ¿no? Y hay un incentivo no solamente a los estudiantes, sino a los maestros, porque finalmente los maestros pues se van a tener de repente ya una motivación para demostrar su trabajo pedagógico en el aula. Algo que hace muchos años había, por ejemplo, concursos de talento, concursos del tema de deporte, de educación, pero todo eso se ha quedado en la nada. Entonces, creo que es momento ya de retomar ciertas actividades que van a dar, pues, que van a ayudar, mejor dicho, a incentivar a la juventud a dedicarse más tiempo al estudio. Así es, debemos invertir en capital humano. Mucha gente, muchas autoridades no lo hacen y no lo ven de esa manera porque piensan en el aplauso, ¿no? Piensan en 4 años o piensan en el provecho o rédito que pueden sacar de eso. Nos falta una visión de estadista, nos falta ese acto de desprendimiento que debemos tener. El día que nosotros tengamos una sociedad muy bien educada, vamos a tener una sociedad muy bien informada y vamos a ser una sociedad libre.
No vamos a estar sujetos pues a cualquier aventurero de la política que siempre nos viene y nos propone lo mismo. En serio. Ese es el gran problema, que cualquiera, acá en Ucayali, que cualquiera viene y hace su chacra, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a la desinformación, en base a la contaminación informativa, pues le llenan de cosas. Y si la sociedad no está bien informada, no está bien educada, cualquiera viene y te mete cosas al cerebro. Yo siempre decía a mis alumnos en la universidad, el cerebro es como un campo abonado. Un campo abonado, si tú no siembras nada, cualquier cosa crece. En serio, tú ves tu huerta, no siembras nada, cualquier cosa, hasta hierba mala. Pero como también, si tú siembras algo, vas a cosechar lo que has sembrado. Si siembras naranja, vas a cosechar naranja. O si no, no siembras nada, viene alguien y siembra por ti. Por ejemplo, hay mucha gente que dice lo siguiente, ¿no? Que hay ofrecimientos, hay propuestas. Si bien es cierto, en los 4 años muchas de estas propuestas no se va a cumplir al 100%, pero lo más importante es que va a quedar encaminado. Creo yo que es un error de las autoridades que ingresan y deshacen todo lo que ha habido un avance por la autoridad anterior. Por eso es que en educación no hay un avance, porque cada gobierno que entra con una nueva propuesta educativa, con un nuevo modelo. Entonces, no terminamos de hacer algo y ya estamos con otra nueva. Entonces, es algo que es el error, creo yo, que la mayoría de autoridades cometen, no solamente aquí en el gobierno regional y local, sino desde el gobierno nacional, que siempre caemos en eso. Entonces, sabemos muy bien, los 4 años pues no se va a cumplir, pero ya queda encaminado los proyectos. Vamos a sentar las bases. Eso es lo más importante. Vamos a sentar las bases. El proceso de desarrollo de los países, por ejemplo, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron devastados, han surgido después de 50, 60 años y son la potencia que hoy son porque desarrollaron planes estratégicos, una hoja de ruta que no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y las ciudades se desarrollan también en procesos de 20 años, 15, 25 años, de acuerdo. Mucho tiene que ver el tipo de autoridad que tengas. Y no es que yo voy a pensar en quedarme los 15, 20 años en lo absoluto, pero sí, debemos sembrar las bases. ¿Para qué? Para que la nueva casta política, una nueva casta de gobernantes venga, haga igual o mejor. Claro. Y bajo ese ritmo de exigencia, sí, pues, a 15, 20 años podemos ser la metrópoli de la Amazonía que todos queremos. Todo proyecto es a largo plazo, y hay algunos proyectos a corto plazo, pero la gran mayoría es a largo plazo. En el tema de deporte, hemos podido apreciar, por ejemplo, ahorita ya se ha vuelto un tema comercial, ¿no? Si tú quieres jugar, por ejemplo, en una canchita, bajo sombra, en un lugar cómodo, te cuesta. ¿Cuál es la propuesta de Sandro Acosta referente a la promoción del deporte? Básicamente, tenemos que tener un proyecto que se desarrolle y que quede permanente, como es, por ejemplo, los centros de alto rendimiento deportivo municipales, en la que los talentos tengan un seguimiento psicológico, físico, nutricional. Porque puedes tener talento, pero si no tienes siquiera una guía nutricional, no vas a poder desarrollar. O quizás tengas talento, pero a los 15, 16 años, un poco la gloria, la euforia de ser bueno. Oye, ya ganaste el partido, tú eres el mejor jugador, un par de cervecitas, te perdiste. Y perdemos talento, eso es cierto. ¿Por qué? Porque no tienes un equilibrio emocional, ¿no? Entonces, tenemos que apuntar a ello. Apoyo al deporte no es regalar un juego de mala calidad de deporte, sí, o unas par de pelotas. Eso no es apoyo al deporte. No sé de dónde han sacado. Ese es un insulto de los políticos a la inteligencia humana, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Reclutar a promotores deportivos que desarrollen esto. Por eso digo, tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Porque el deporte también, no es que campeonas hoy, es un proceso de 4, 6, 8 años, de acuerdo a la naturaleza del deporte, en la que tú logras ya un nivel de competencia. ¿Y qué vamos a hacer también paralelamente a ello? Vamos a gestionar la construcción de que en cada distrito haya un polideportivo cultural, con espacio por lo menos para 6 o 7 disciplinas, y también para ambientes artísticos que se puedan desarrollar. Esto con la funcionabilidad de su promotor deportivo. Entonces, eso es una política clara en el deporte. Se le va a dar, como quien dice, la dinámica realmente a esto, porque tampoco no es el tema. Mira, yo he visto, por ejemplo, varios parques, sin mentirte, llevan años cerrados. Hay un parque acá cerca, por Primavera Segunda Etapa, no sé en qué momento lo usan. Entonces, ¿para qué se construye o para qué se invierte
si no se le va a dar pues el uso necesario, ¿no? Para que la población pueda tener un lugar donde estar con sus hijos, donde disfrutar de un momento sano. El Coliseo Cerrado hacía honor a su nombre. Coliseo Cerrado. No se promovían ninguna actividades culturales. Realmente. Debemos darle oportunidades a los que no tienen capacidad de poder pagar una matrícula, pagar un promotor, tener la posibilidad de pagar una cancha. Creo que el Estado, una de sus labores principales es generar igualdad de oportunidades. Entonces, no solamente se debe desarrollar aquel que tiene dinero, también se debe desarrollar aquel que no tiene dinero. Por eso es que justamente la creación de este Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal está orientado a ello. Claro, definitivamente creo que es importante, vuelvo a recalcar, de que todo vaya de la mano, ¿no? Creo que educación, cultura y deporte, porque es donde la juventud va a tener mayor oportunidad de poder dedicarse a algo productivo. Y otro tema también que nos preocupa muchísimo es el tema de las calles. Por ejemplo, he estado escuchando una entrevista en la mañana sobre el desarrollo urbano y rural. Un tema que preocupa porque estamos creciendo, sí, pero de manera desordenada. No hay un orden en la ciudad. Yo siempre pongo el ejemplo de que Pucallpa es como que un niñito que le sueltas al parque, sin cuidado. Crece, pero por inercia. Pero así, no sabe qué es bueno, qué es malo, pero la naturaleza hace que se desarrolle, que crezca, ¿no? Y se alimenta. Creo que es momento de ordenar ese crecimiento. Nosotros tenemos proyección de un crecimiento poblacional muy elevado. En los últimos 5 o 10 años se ha duplicado drásticamente, se ha duplicado la población acá en Pucallpa, producto, por ejemplo, de las zonas aledañas, Orellana, Tiruntán, mismo Contamana, que han venido a sentarse acá en busca de un mejor porvenir, o gente también de la sierra que ha llegado acá en busca de un mejor porvenir, de mismo Atalaya, de las zonas aledañas. Pero Pucallpa no se ha preparado para esa demanda de servicios que exige esa población que viene, o a veces del mismo campo. Al no tener el apoyo a la agricultura, se han trasladado a la ciudad. Y la ciudad, con servicios precarios en salud, en educación, ese es el resultado que vemos. O sea, no hay una planificación ordenada del crecimiento. Entonces tenemos que empezar por algo. Uno de ellos es empezar a hacer un estricto control de todos los programas habitacionales que se están construyendo. Se hablan de habilitaciones urbanas, pero solamente es una cuestión de un terreno parcelado. Y eso no es una habilitación no urbana. Cumple con las condiciones. No cumple, y no sé qué permisos estarán teniendo. Y cómo es que están planificando el desarrollo ya como ciudad, porque de acá 5, 10, 15, 20 años van a ser ciudad o un pueblo. Las grandes ciudades han tenido una planificación desde el plano. O sea, por eso viene planificación. Desde ahí han ordenado cuál es tu parque, cuál es tu lugar para el servicio básico, cuál es tu lugar donde va a ser una posta, etcétera, y la forma que van a tener las ciudades. ¿Para qué? Para que permita articular el libre tránsito, por ejemplo, los espacios públicos para el uso de las familias. Y eso no estamos viendo y sigue creciendo. Hemos tenido los últimos 20 años una realidad que nos decían que nosotros somos el asentamiento humano más grande del país. Y no hemos aprendido y seguimos siendo el asentamiento humano más grande del país. Entonces, es hora de empezar a ordenar, es hora de recuperar el principio de autoridad. Por eso es que los caños naturales, por ejemplo, pues se cierran, la gente construye como sea. No sé, parece que nuestras autoridades, que entre comillas, son elegidos y no sé qué es lo que hacen y menos ejercer la autoridad como tal, que hace respetar el principio de autoridad en cuanto al cumplimiento para el crecimiento de una ciudad ordenada. Entonces, ¿y por dónde vamos a empezar? Primero, integrando a esos sectores periféricos al centro de la ciudad. ¿A través de qué? De garantizar su transitabilidad los 365 días del año mediante cinturones viales que les permitan entrar y salir y que el transporte público pueda llegar a ellos y puedan tener acceso a transporte público, obviamente, a un menor precio que el que ahorita están pagando. ¿Cuánto le cuesta a un vecino del 7 y el 8 venir al centro de la ciudad? ¿Y por qué hablamos de venir al centro de la ciudad? Porque acá está el centro financiero. ¿Dónde hay un banco, por ejemplo, ahí en Manantay? O allá en el sector 8. No, ahí tienen que venir al centro financiero. Hay una necesidad. Los mejores servicios de atención de salud están acá y tienen que venir acá. Entonces, no podemos independizarlos. Todo lo contrario, hay que integrarlos. La integración genera desarrollo. Pero
de una visión en la que no solamente sean las vías, sino también los servicios médicos deben estar al alcance, por ejemplo, de esa población y a costos accesibles. No queremos hacer un gobierno populista, todo lo contrario. Queremos hacer un gobierno que le permita a la población desarrollarse por sí solo, pero tenemos un enorme problema que es el factor económico. No queremos regalarle cosas, sino darles oportunidades a través de generación de trabajo, en la medida de lo que el presupuesto y las competencias municipales así nos asistan. Así sea poco, es mejor hacer poco que hacer nada. Definitivamente que sí. Bueno, realmente las propuestas están dadas, ustedes, amigos televidentes, están escuchando y es importante, vuelvo a recalcar, que siempre se informen y puedan conocer cada vez más de las diferentes propuestas que tienen los candidatos y no volver a cometer el mismo error, porque ya sabemos las consecuencias que tenemos ahora mismo que estamos padeciendo con el gobierno nacional. Bien, quiero hacer una rectificación. Alguien me pasa, me dice, hay padrastros buenos, me dice. Hay padrastros que acogen a los hijos. Así es verdad, hay padrastros que asumen esa responsabilidad, un reconocimiento para ellos, que sí asumen la responsabilidad. No serán pues hijos biológicos, pero sí de corazón y que cumplen con el rol de papá. Así que mi saludo para todos aquellos que están viendo el programa. Bien, tienes unos segundos, Sandro, para que puedas hacer llegar tu saludo a la población para que finalmente se puedan sumar al equipo de Acción Popular este 2 de octubre. Sí, este 2 de octubre nosotros, toda la sociedad ucayalina, es más, en todo el país, acudimos a las urnas nuevamente a renovar un contrato social entre la autoridad y el pueblo. Pero esa renovación del contrato social sea efectivamente aquellas personas que sí van a tener la capacidad de hacer las cosas bien, van a tener la capacidad de trabajar por tu seguridad, van a tener la capacidad de trabajar por ayudarte a que tengas empleo, van a tener la capacidad de poder solucionar el problema de tus vías, que tengan la capacidad de solucionar el problema de tu faja marginal. Pero no solamente con palabras, sino con hechos, hechos como el que nosotros hemos venido desarrollando en todo este tiempo de campaña. Y lo más importante, que sepan honrar sus compromisos. Y más aún, que tengan esa sensibilidad social. La pregunta es, ¿qué han hecho los mismos de siempre en cuanto, por ejemplo, a su sensibilidad social, a su responsabilidad social? ¿Son buenos solamente en época de campaña? ¿Son buenos cuando quizás ejercen el cargo? Pero las personas es un conjunto de hábitos. Entonces, si estamos habituados a hacer cosas buenas sin ser autoridad, con mucha más razón siendo autoridades. Pucallpa merece un cambio. Pucallpa merece ideas innovadoras. Pucallpa merece ser la nueva metrópoli de la Amazonía. Y tenemos que tener propuestas serias y viables como la que nosotros tenemos. Por eso yo te invito a que este 2 de octubre marques la lámpara, votes por Sandro Acosta para que sea el alcalde provincial y podamos sentar las bases para lo que va a ser la nueva metrópoli de la Amazonía. Muy bien, muchísimas gracias. Estaba con nosotros el economista Sandro Acosta, ya, candidato a la provincia de Coronel Portillo, con su símbolo, la lámpara. Amigos, llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. Alex, por favor, con el saludo nos despedimos. Hasta el día de mañana a las 7 en punto. Bendiciones.